sesgo pensar de que la vigilancia es una de las cosas más importantes. Es muy difícil eh, atacar a un problema si es que uno no sabe la magnitud de este. Entonces, tener sistemas de vigilancia, aunque sea con definiciones relativamente simples, pero hacer un conteo sistemático, sin sesgo, de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes es muy importante. Entonces, voy a empezar con esos tres consejos y le paso la batuta a Verónica. Creo que Jorge ha hablado de los puntos realmente fundamentales, muy importantes. Es que cuando se empieza el programa de control de infección, tienes que hacer las auditorías, la vigilancia y hablar con la gente que no se puede hacer así, así no está correcto. Y este apoyo de la administración, de la dirección del hospital es fundamental, porque hay gente que por muchos años ha trabajado de aquella manera, de aquella forma. Entonces tú hablas, mira, no puede atender, hay que lavar las manos aquí, no puede hacer de esa forma y empiezan los problemas. Entonces, eso que he hablado sobre la dirección, es muy importante el director hospital comprender, los coordinadores comprender. Y una cosa que no sé cómo está en los Estados Unidos, en Brasil tenemos varios manuales, varias guías de la vigilancia sanitaria nacional. Y una de ellas habla sobre cómo es la organización en el hospital del servicio de control de infección. Y en Brasil, el servicio de control de infección solamente está abajo del director máximo del hospital. Es no, porque no puede, por ejemplo, porque a veces algunos hospitales hacen en Brasil que a veces no saben de esa ley, hace un organograma, una organización, donde pone cómo hay un enfermero, a veces hay servicios que no tienen médicos, principalmente en los centros más alejados. Entonces hay solamente un enfermero en el control de infección y eso va a ocurrir, también va a pasar en Perú, porque tenemos problemas con montañas, con, regiones que son de difícil acceso. Entonces, como hay un enfermero, que muchos hospitales hacen, pone ese enfermero abajo del director de los enfermeros, no sé cómo habla español, y eso es un problema porque no hay como, ese enfermero del servicio de control de infección hay que estar solamente está casi en el mismo nivel de director, porque nosotros somos los representantes de la vigilancia sanitaria en los hospitales. Entonces, para que ese enfermero tiene la autoridad para hacer las inspecciones, hacer la educación de auditoría, las notificaciones, tiene que estar arriba. Entonces, esto es muy importante. En uno de esos hospitales que trabajo de manera remota, ellos habían ponido el enfermero abajo de la comisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el enfermero va a hacer, mira, tú tienes un profesional que no está respetando lo que hemos enseñado, las guías, los manuales, la educación de prevención de contrainfección. Yo he hablado con esa persona varias veces y el coordinador se siente arriba de este otro profesional del control de infección. Entonces, es muy importante que el servicio de control de infección sea el brazo izquierdo o derecho, no sé, del director general. El director tiene que comprender que dentro de sus posibilidades, porque sabemos de nuestras dificultades económicas, dentro de nuestras posibilidades, hacer todo lo que es posible para prevención. Entonces, a veces falta equipamientos, productos de higienización. Entonces, él tiene que comprender que no puede faltar. Entonces, el director administrativo, el que compra, el que lida con el dinero del hospital, tiene que estar junto en la comisión que Jorge ha hablado. Entonces, esa comisión es muy importante que sea multiprofesional,
con importantes coordinadores o profesionales de sectores fundamentales, incluso los administrativos. Porque si tú no incluyes al administrativo, tú no incluyes a un representante de dirección general, no va, no va, no vamos, ellos no van a comprender y nuestras acciones no van a tener futuro. No sé si se puede me comprender. Entonces, eso es fundamental. Y además de eso, el programa de educación, no solo a veces la gente solo hace un protocolo, una guía. Esa es la guía de prevención y higienización de las manos, es de jalea. Es una guía de prevención y no hace educación, no hace las auditorías del proceso para enseñar la práctica y solo hace las cosas por escrito. Entonces, creo que es importante tener un programa de educación continuada, organizada a lo largo de un año, a todos los sectores, a los nuevos profesionales que entran al hospital y hacer también siempre una revisión de tantos y tantos tiempo con los profesionales del hospital. Entonces creo que ese apoyo administrativo, eso organograma, la posición de donde están los profesionales, los representantes de la vigilancia dentro del hospital, donde está dentro del hospital es fundamental. Los protocolos ser inscritos, pero también estar en la práctica y tener ese feedback como feedback para los profesionales, cómo están yendo, las tasas que usted pasa para la vigilancia. Es importante también pasar estas tasas, por ejemplo, para los cirujanos, para las unidades intensivas. Mira, en este mes la neumonía ha aumentado mucho. ¿Qué pasa? Yo voy a dar un ejemplo que en la COVID-19 tuvimos un brote muy largo de Acinetobacter residente a carbapenémicos. Y hicimos una investigación muy, muy, muy larga y hasta que no sabíamos lo que hacer. Entonces, después de las varias conversas con varios profesionales, descubrimos que era una parte de la ventilación mecánica, la última pieza, la última parte que no estaba siendo adecuadamente higienizada, no estaba enviando para la central de materialización, estaba haciendo en la UCI. Entonces, cuando cambiamos esta parte, el brote ha terminado. Incluso estoy en mi doctorado, es Acinetobacter. Entonces, por eso la importancia, y cómo hemos descubierto, porque la enfermera responsable del centro de esterilización nos ha dicho, cuando nos envían los ventiladores, no están enviando las partes, hay una parte que falta. ¿En dónde está esa parte? ¿Por qué no vale? Porque estamos poniendo en alcohol en la unidad que no es autorizado, no estaba adecuada la higienización. Entonces, esa comunicación es fundamental e importante. Y yo creo que cuando empiezas un servicio de control de infección, además de todo eso, y ver su perfil microbiológico y verificar, pensar, investigar los brotes, porque a veces tenemos muchos brotes que son pasados como algo natural, normal, es endémico, pero son infecciones prevenibles que de errores de prevención de infección, como por ejemplo de este ejemplo que he dado sobre la Acinetobacter. Es mucha cosa para empezar, pero sí. Yo tenía un par de preguntas quizás para ustedes en el sentido así cortitas, porque por ejemplo el proceso que ustedes han mencionado o que se conoce por ejemplo como la acreditación o la certificación, ¿no? ¿A cargo de quién está o a cargo de cómo se genera ese proceso de certificación, de acreditación del personal en control de infecciones? ¿Cuál es el ente, si se quiere, regulador, capacitador, que certifica esto? Y el otro es, ustedes bien conocen la realidad, bueno, nosotros salimos la realidad del país, la doctora Rocha prácticamente creo que vivimos la misma situación en salud, con un sistema bastante limitado y de recursos humanos, infraestructura y todo lo demás.
Entonces, para poder implementar un comité de infecciones y seguir implementando un comité de proa en forma paralela con recursos humanos escasos, es prácticamente poco viable en la realidad del país de nosotros, ¿no? O sea, no tenemos un recurso vasto, ni siquiera en la capital como para poder asumirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes ven la posibilidad? Hubo un comentario, creo que del doctor Salinas, acerca de que, o de la doctora, que se dividía el PROA por un lado y el control de infecciones por otro, y por ahí se encontraban en la visita en los pacientes. Pero la pregunta ¿es eso lo adecuado al pensamiento del manejo en ustedes? ¿Cuál debería ser el criterio? Bien, siguiendo el orden, en Estados Unidos los epidemiólogos hospitalarios, que son los médicos líderes, no tienen una certificación específica. eh, Algunos o muchos de ellos llevan un curso o bien presencial o bien en línea de la Sociedad para la Epidemiología Hospitalaria Americana, del SHEA. Ellos tienen unos cursos, unos módulos que se pueden hacer, como les digo, por el internet o en su reunión anual. Los otros profesionales de control de infección que vienen a ser o bien enfermeros o microbiólogos o tecnólogos, en Estados Unidos, la mayoría, cuando ya tienen por lo menos 2 años realizando esa labor, muchos de ellos aplican a una certificación que se llama CBIC. Es el Certification Board of Infection Control and Epidemiology, CBIC. Es un examen online, en línea, que se puede dar y ellos certifican de que uno sabe por lo menos los aspectos teóricos del control de infección. Eso respecto de certificación. Respecto de si debe ser 2 o un programa, yo estoy muy de acuerdo que ambos programas tienen que trabajar de la mano. En lugares con amplios recursos pueden ser nuevamente 2 programas por separado, pero yo no veo ningún problema en que sean el mismo programa. Quizás el único factor limitante es que, como mencionaba, dentro de los aspectos de liderazgo, es que estas personas tienen, quiere decir, el médico que va a liderar estos programas, tiene que ir siempre defendiendo, batallando, luchando y ganando esas batallas para tener cada vez más capacidad, más tiempo, más protección de su tiempo para poder hacer estas funciones. Entonces, mi preocupación sería solamente desde el punto de vista de sobrecarga laboral. Si es que el profesional va a tener que hacer 50 cosas al mismo tiempo, no se augura mucho éxito, ¿no? Entonces, está bien, si es necesario que el mismo personal desarrolle ambas funciones, está bien, pero cada año hay que estar siempre, por eso es que hay que mantener esa relación con los líderes y los administradores para tratar de ir ganando terreno y ir creciendo el programa. El programa tiene que seguir creciendo orgánicamente y porque las necesidades, y debe haber una correlación entre las necesidades. Por eso la importancia de la vigilancia, de medir, cuantificar qué tan bien o mal están las cosas y para que los recursos vayan en paralelo con los problemas que ustedes vayan encontrando. Entonces, le paso la voz a Brand. Sí, aquí como ya he dicho antes, no tenemos aún una certificación nacional para profesionales del control de infección, pero sí, ese año sí vamos a tener por la Asociación Brasileña de Control de Infección, pero aún no ha empezado. Y sobre tener, cómo se hace aquí. En general, el infectólogo hace su residencia y en la residencia tiene su experiencia
mientras está en la residencia, con los controles de infecciones de su hospital, de su residencia. A veces hace rotaciones en otros hospitales que tienen diferentes características, y cuando salen de la residencia, en general ya empiezan a ser llamados para trabajar en hospitales que no tienen infectólogos, o que quieren más infectólogos para trabajar en sus centros de salud. Y esos profesionales pueden buscar o no hacer una especialización de control de infección. Entonces, es así que como pasa. Y muchos infectólogos no trabajan con control de infección, que no se sienten listos para eso, o que no les gustan, y es así. Y sobre tener los dos trabajos de prueba y de control de infección en la misma persona o en el mismo grupo, aquí en Brasil hay los dos tipos. Esto no hay una regla de la vigilancia. Y lo que veo con un hospital es muy complejo, con muchos pacientes con trasplantes, muchas unidades de terapia intensiva, muchos pacientes con complejos. En general, a la gente tiene un infectólogo que trabaja más con control de infección, y otro infectólogo que se queda con el control de los antibióticos. O a depender, por ejemplo, donde yo trabajo, yo tengo una enfermera que es muy experiente, es muy buena en control de infección. Entonces, ella se queda prácticamente con todo el control de infección, y solo hablamos cuando ella tiene alguna duda. Yo veo los protocolos, ella y otra enfermera hacen esta parte con mi apoyo, con mi ayuda, y gran parte de mi tiempo se queda con control de los antibióticos, discutiendo los antibióticos del hospital, ven el perfil microbiológico, hacen la investigación de un brote, por ejemplo, la parte académica de hacer artículos. Entonces, allá conseguimos dividir así. Entonces, yo creo que no hay una regla, depende del recurso, depende también de la experiencia del profesional, y también si él va a conseguir hacer todo. Entonces, siempre es importante tener ver a veces, muchas veces el director quiere que tú haces todo, no comprende que está demasiado, que hay muchas cosas. Y creo que en el principio es así, pero el que he visto en Brasil que ah, es una evolución. En principio, la gente no comprendía mucho nuestra importancia, y yo veo en el mismo hospital que los años se pasan y la gente va poco a poco comprendiendo nuestro trabajo, la importancia, la diferencia que hace, y entonces aceptan poner un enfermero más, un infectólogo más, ampliar la carga de trabajo, el dinero, y así vamos construyendo, porque es un trabajo pequeñito que va creciendo, porque al principio creen que solo quieren, voy a botar solamente uno, poner uno aquí, otro aquí, y no comprenden la importancia, el tamaño, pero cuando vas haciendo lo control de los brotes, control de antibióticos, control de recursos, disminución de mortalidad, empiezan a comprender más y destinar más recursos. Es un trabajo de mucha paciencia también. Ok, gracias, doctores. Yo creo que en tal caso recibimos sugerencias bastante, eh, creo que reflexivas para poder comenzar a poder mover quizás la rueda en este programa, en esta propuesta que queremos iniciar como país, ¿no? Y pues obviamente como ustedes lo han manifestado y como lo hemos vivido cada uno de nosotros en los hospitales, esto es paciencia, y como lo ha hecho la doctora Verónica, es paciencia, paciencia y más paciencia, porque en realidad pues es un trabajo de hormiga, y que recién los frutos van a darse en un tiempo bastante largo a veces. Depende mucho de muchos factores, pero la idea es comenzarlo, la idea es comenzarlo, y la idea es en el camino ir perfeccionando los, las propuestas que tengamos.
¿no? Yo realmente les quisiera agradecer su participación. Voy a dar paso a la doctora Kraft para que podamos concluir. Muchas gracias a los panelistas. No sé si ustedes tienen, los asistentes acá, tienen alguna pregunta para los panelistas que no se haya mencionado. Si no, sí, doctor Cuellar. Más que una pregunta, quería comentar un poco la historia de control de infecciones en el Perú. El primer comité de control de infecciones se formó oficialmente en el 1994 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con resolución de... Y el otro comité, el segundo, fue el del Hospital Edgardo Revalliati, del empleado. Estuvieron trabajando muy bien durante muchos años. El gran problema, y luego se formaron en otros hospitales. El gran problema es que el personal lo rotaban. Es decir, las enfermeras con experiencia las mandaban a otras unidades o se quedaban sin enfermeras o venían otras que tenían que aprender nuevamente. Entonces no había una continuidad del personal. El personal fue rotado en y mucha gente que está acá o que nos está escuchando, que debe ser de mi generación, el doctor, entonces sabe de eso, ¿correcto? Eso es por un lado. El primer, digamos, manual o la primera norma, directivas oficial del Ministerio de Salud salió en 2004, ¿no, Lucho? 2004. Todo lo que ustedes han mencionado está ahí. Entonces lo que falta es que se cumpla. Nosotros tenemos uno cada 200 camas. Tenemos 18 horas de las 36 horas semanales que se trabaja oficialmente, o sea, el 50%. Pero eso no se cumplía y teníamos que trabajar las 36 horas más las 18 horas, sin pago extra, sin pago extra. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado asuma digamos, su rol, pues, ¿no? Su rol. Entonces, todo lo que ha contado la doctora Verónica es todo lo que pasamos y lo seguimos pasando. Entonces, creo que este es el asunto, ¿no? O sea, por un lado digo, pucha, estamos igual después de 20 años o más, ¿no es cierto? Y lo que ustedes nos cuentan, pues, Brasil no tenía nada hasta que pasó el terrible episodio de Tancredo Neves, ¿no? El 88, ¿no es cierto? 88 creo que fue. No sé si escucha la doctora Verónica. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos sí, pues nos lleva, ¿cuántos? 60 años, ¿no? Porque creo que son de los 60, me parece que los controles de infecciones. Entonces, lo que pasa es que no tenemos en el país decisión política, ¿no es cierto? Luego del que apareció en los fines de los 90, hubo un programa de vigía, ¿no? Programa vigía. El programa vigía que era auspiciado por la AID, la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, y que trabajaba, entre otras cosas, enfermedades tropicales, pero también control de infecciones. Entonces estuvo trabajando muchos años y en verdad se formaron comités en casi todo el Perú. Pero lamentablemente no hubo esta continuidad. Se acabó el proyecto, quedaron los comités solitos sin apoyo y las nuevas autoridades de cada una de las regiones las anularon. Y ya llegamos al 2000, había luchas entre Dirección General de Epidemiología, que quería manejar, y otros intereses, ¿no? Entonces el problema es esto. En Estados Unidos tiene el doctor Salinas Vera el CDC, ¿no es cierto? Cuando empezó era solamente CDC. Y después se dieron cuenta que no solamente era vigilar, sino intervenir. Y luego aparecieron CDC and Prevention. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se planteaba en el ministerio. Está bien que lo maneje epidemiología, pero el epidemiólogo que tenemos nosotros en el Perú no es hospitalario. Entonces, se genere
una especialidad de epidemiología hospitalaria, que sea infectólogo, no. Puede ser, en Estados Unidos la mayoría, hasta lo que yo recuerdo, era epidemiólogos hospitalarios los que maneja. Empezando por el profesor Meinhold, ¿no? Hubo otros que tienen tratados de epidemiología hospitalaria. Entonces, tuvimos la suerte de tenerlo a Meinhold acá invitado en las actividades del INEN hace muchos años, de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, perdón. Y entonces, a través de todos estos años, aparecieron nuevos documentos que ocultaron, opacaron el documento oficial del 2004. Entonces aparecieron nuevos sabios y cambios y cosas. Ahora tenemos una directiva nueva, ¿no? Que ha salido, que no me parece mala, pero son planteamientos, pero ahora hay que desarrollarlos. ¿Y cómo se va a desarrollar? Mi preocupación es cómo se va a desarrollar. Todo lo que está escrito yo lo he leído ahora en la mañana y me pareció bien, pero hay que saber cómo desarrollar. Entonces, yo creo que este tipo de reuniones ayuda, porque creo que la preocupación de la sociedad es decir, ok, las ideas están ahí, el planteamiento es cómo hacerlo. Entonces, busquemos ideas de gente de otros países. A ver, y en realidad, salvo Estados Unidos, Brasil es idéntico a Perú, ¿ah? Nós falamos portugués, español es un mismo. No sé, creo que la autora no escucha. Creo que no escucha. Abajito, ¿no? Pero Estados Unidos está en otra órbita, ¿no? Pero tenemos que aprender de Estados Unidos, ¿no? Tenemos que aprender. Tampoco es un programa perfecto, ¿no? Si no, pregúntale a los veteranos. Pero creo que las posiciones de los doctores, de los colegas, me han parecido muy útiles y les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Bueno, nuevamente gracias a los panelistas por conectarse, por estar con nosotros y darnos toda su experiencia. Y con eso hemos comenzado este conversatorio. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es justamente hacer un resumen de cuál es la situación, un poco lo que el doctor Cuellar ya hizo, desde dónde venimos en temas de prevención y control de infecciones, y justamente ver cuál es la percepción de los médicos infectólogos de las IAs en nuestros hospitales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, yo agradezco la oportunidad y estoy abierta para ayudar si desean. Gracias. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar y a aprender. Todos aprendemos. No conozco a nivel personal, pero soy muy familiarizado con su trabajo ya de larga data, en publicaciones, en los congresos, etc. Muy de acuerdo con sus reflexiones, y quería solamente decirles de repente que la transparencia puede ayudar bastante, transparentar las tasas de infecciones, la que tiene que saberse. A veces los administradores quisieran que los datos se escondan, pero tienen nacionalista, es simplemente que no se puede mejorar algo que no se mide, y no se puede mejorar algo que no es público, que es un secreto. A veces hay una tendencia a manejar las cosas como un secreto, pero parte de la mejora en la calidad depende de aceptar nuestra realidad, de dónde estamos empezando. Muchas felicitaciones a los organizadores y encantadísimo de participar en próximas reuniones. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Voy a compartir acá también las... Uy. Esta va a ser una presentación muy breve sobre la situación actual del control y prevención de las IAs en hospitales del Perú. Un poquito tratar de hacer esta línea del tiempo de la que el doctor Cuellar justamente nos ha estado mencionando esto, pero he tratado de plasmar en esta línea del tiempo todos esos documentos y eventos que han sucedido
a lo largo de... Ay, gracias. Ya. En las últimas décadas, ¿no? Entonces, hospitalarias, justo lo que el doctor Salinas mencionaba, tuvimos números que mostraban el problema que se tenía ya en manos, ¿no? Y en esa primera década de los 2000 es que comenzó a haber muchísima actividad en cuanto a la parte regulatoria, primero con manuales de vigilancia inicialmente y luego ya con normas técnicas para la prevención y control. Acá está en este momento la vigente, la norma técnica de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, se llamaba en ese momento. En los siguientes años, entre el 2004 y 2009, se dan muchas normas técnicas adicionales, acá no están todas, pero está la norma técnica de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias, salen también manuales de aislamiento hospitalario. Finalmente, en el 2009, aparece también el Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias, con un enfoque materno-neonatal, ¿no? Esta es la primera vez que se propone llamémoslo plan, pero era casi como trataba de ser una articulación a nivel nacional de los distintos sectores que tienen que intervenir en todo lo que es vigilancia. En el 2015 es que aparece un nuevo documento que se llama Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control, en donde se cambia el término, ya no se utiliza infecciones intrahospitalarias, sino infecciones asociadas a la atención de salud. Y desde ahí ha habido un silencio regulatorio largo hasta que llegó la pandemia. Y es recién en el 2020 que se tiene la primera actualización de la norma técnica de vigilancia de IAS. Ha comenzado ya a ser implementada por el CDC de Perú para tener una vigilancia algo más integrada, y algo que suma esta norma técnica es que se hable también de resistencia antimicrobiana, ¿no? Todavía no está del todo implementada, pero ha sido un poco, digamos, una variación importante que se tenía en cuenta. Y luego, en el 2023, el año pasado, se aprobó la norma técnica para investigación y control de brotes de IAS, y recién en enero de este año es que tenemos por primera vez una ley que fortalece la vigilancia, prevención y control de IAS con enfoque en salud pública. Perdón, pero tengo un... Entonces, en este gráfico queremos presentar un poco lo que tenemos al momento, ¿no? Tanto a nivel central como a nivel de los hospitales. No, estoy bien, sí, es solo la tos. Entonces, nosotros tenemos que hacemos una vigilancia epidemiológica desde hace un tiempo ya, sea de las oficinas de epidemiología de las IPRES. Algunos han comentado que de los mismos comités se hace el reporte. Y tenemos también esta vigilancia microbiológica, que está separada de la vigilancia epidemiológica y que se realiza a través del Instituto Nacional de Salud con el Laboratorio de Referencia Nacional de Microorganismos. Acá quienes reportan a nivel de los hospitales son los laboratorios. Y más recientemente tenemos a los PROAS hospitalarios o a los comités de optimización de antimicrobianos que van a reportar a DIGEMIT, tratando de hacer, adaptándose a esta reciente también aprobación
del Programa Nacional de Optimización. Digamos, el ente central de estrategias para el control y prevención de IAS vendría a ser el componente de IAS de la DIGIESP, aunque la articulación que se presenta acá es, a veces no es muy tangible, como se sabe, ¿no? Y la articulación entre estos elementos a nivel de cada es que se sabe que tenemos en cuanto a números, justamente para saber de qué problema estamos hablando. Estos son los números de IAS notificadas, se vigilan un número de IAS en base a un seguimiento de población que se encuentra en riesgo, por ejemplo, con presencias de dispositivos y resultados. Y como se puede ver, hemos tenido un gran aumento, se duplicaron, casi triplicaron los casos de IAS en el 2021, después del inicio de la pandemia. En el 2022 fueron bajando, acá todavía no habían terminado de contabilizar, pero nuestro gran pico fue en el 2021 con casi 12.000 casos de IAS reportados. Brotes de infecciones de IAS, también se ha visto un aumento significativo desde el 2020 y estamos seguros que este reporte probablemente además subestima lo que realmente sucedió, ¿no? Sabemos que durante la pandemia cualquier tipo de vigilancia que no fuera COVID cayó y definitivamente en realidad pasaba, pero aún así se puede ver una elevación importante. Muy bien, y acá también se puede ver que cuando trataron de ver justamente en el 2020, 21, 22, en donde se daban estos brotes de IAS, la gran mayoría se daban en las unidades de cuidados intensivos de medicina o pediátrica. Finalmente, acá es el primer reporte que veo a nivel microbiológico unido con datos epidemiológicos. Este es el reporte de todos los brotes que sucedieron entre el 2020 y 2022, según microorganismo reportado. Y acá se puede, sobre todo luego de que incrementara marcadamente en el 2020 y 2021. Segundo puesto está Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas. Muy bien, entonces, a nivel de Latinoamérica, ¿cómo estamos? Estos son datos ya en cuanto a datos micro. Y nos podemos comparar con estos parámetros que podemos medir de forma similar a otros países. Perú va a la cabeza, siempre está un poquito más oscuro que el resto de Latinoamérica en estos reportes de Relabra, con resistencias a carbapenémicos, por ejemplo, mayores de 50% para Cinetobacter y Pseudomonas, y para Klebsiella pneumoniae en el 2019 también ya reportado. Igualmente, para resistencia a cefalosporinas de tercera generación, bueno, para E. coli en toda la región es muy alto, pero para Klebsiella pneumoniae también Perú lidera el ranking con mayores tasas de resistencia en estos reportes. A nivel de los reportes que hacemos globalmente a través del sistema GLASS, el Perú de forma mucho más estandarizada que la que se hace con Relabra, y nuestros datos también muestran tasas muy preocupantes de resistencia con Acinetobacter, mostrando
frecuencias de resistencia mayores, 80% para Cinetobacter, y para Klebsiella pneumoniae tenemos también alrededor del 50% de aislamientos reportados con resistencia a carbapenémicos. Esto indica que Perú tiene un problema importantísimo de resistencia y que está liderado, digamos, o empujado por el problema de la CIA. Nosotros cuando nos comparamos incluso con países de bajos y medianos recursos solamente, que ya de por sí tienen tasas de resistencia mucho más altas que las de altos recursos, estamos por encima de la media. Estos son los últimos de este grupo, ¿no? Entonces, finalmente, comentarles los resultados de la encuesta que hicimos hace unas semanas. Esto refleja la respuesta, 53 respuestas recibidas de miembros de SPEIT de 36 hospitales o instituciones prestadoras de salud de 13 regiones. La gran mayoría de los que respondieron fueron médicos asistentes o de unidades, y había un 9% que eran residentes, enfermeros, docentes, etc. La gran mayoría venían de hospitales del MINSA y otra buena proporción de salud, acá pueden ver, y cerca de un 10% del privado. Entonces, estamos viendo la mayoría de los que respondieron vienen del sector público. Y también o no trabajaban en un establecimiento de salud. Bueno, de todos los que respondieron de un hospital de segundo o tercer nivel, perdón, con hospitalización, el 100% contaba con un comité de IAS. Ay, perdón. IAS, de los 99 que respondieron, la mitad es un infectólogo. Y luego sigue un médico epidemiólogo o otro médico de alguna otra especialidad. Tenemos también un 20% casi de profesionales de la salud no médicos, y el 6% está liderado por el director del hospital. El 80% en su comité, y hay un 12% que no. Y en la opinión de los que respondieron, ¿cuál es la situación de IAS en su hospital luego de la pandemia? Casi la mitad siente que se ha debilitado la prevención y control. Un tercio cree que se ha reforzado y un cuarto que no ha habido mucha variación, ¿no? Entonces está dividido. Se puede ver 4 o 5 del mismo hospital y habían también opiniones divididas. Depende probablemente de en qué servicio estén trabajando, pero muy interesante ver estos resultados. Sin variación, o sea, se ha reforzado 33%, pero si no cambia y se ha debilitado, lo tomarías como negativo, ¿no? Entonces, Claro, porque el no está peor. 70% que no ha mejorado, sí, exactamente. Entonces, con eso quería hacer el resumen de lo que tenemos y abrir un poco la discusión. Alexis, no sé si tú quieres. La dejo casi, ¿no? Bueno, continuamos con este primer conversatorio acerca de lo que es la situación actual de la prevención y control de IAS en nuestro país. Hemos presentado en este momento cómo está una parte de lo que tenemos como información. Sin embargo, creemos también que estos datos probablemente sean subreportes, sobre todo en cómo están los reportes de IAS en los hospitales. Además, la encuesta, que ha sido un grupo pequeño, nos demuestra cómo están en este momento divididos nuestros equipos, mejor dicho, cómo están conformados los comités.
Entonces queremos que fue publicada hace un par de meses, en la cual se fortalece la vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud como componente de la Política Nacional de Salud Pública. Esta nueva ley está en proceso de reglamentación y es importante conocer todo ello para saber qué opciones o qué recomendaciones también podríamos dar a nuestras autoridades para que se puedan implementar basándonos en lo que vivimos en el día a día. Se ha visto que gran parte de los comités de control de infecciones por ellos, entonces es importante tener este feedback, ¿no? Bueno, el objetivo de la ley es fortalecer, como hemos mencionado, la vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. Hemos colocado algunos de los artículos de repente para discutir un poco más. Por ejemplo, este artículo número 4 habla acerca de los componentes esenciales de los programas de prevención y control de IAS. Según en este componente, debemos tener los componentes esenciales que son recomendaciones técnicas por la OMS, la Organización de Normas de Prevención y Control de IAS, la formación y capacitación en vigilancia, prevención y control de IAS, vigilancia de las IAS, estrategias multimodales para la ejecución de las actividades de prevención y control de las IAS, seguimiento, evaluación y notificación de resultados, carga laboral, dotación de personal y ocupación de camas, entorno construido, materiales y equipos para la prevención y control de IAS. En sí, es uno de los artículos que reglamentar, ¿no? Y acá, por ejemplo, podríamos tocar algo importante que se ve día a día, es el tema de los documentos normativos de prevención. Es decir, el último documento, como mencionaron bien, lo que es prevención y control de IAS, es 2004. Y esos documentos tienen que ser actualizados por lo menos cada 2 o cada 4 años. Entonces, debemos de todas maneras tener un desfase en esta aprobación de este documento. Y es importante que si se va a trabajar con un nuevo reglamento de ley, tipo de normativas en sí, ¿no? Vigilancia de IAS es otro punto de repente importante. Hay a veces diferencias o variaciones en los diferentes IPRES. En algunas, epidemiología realiza la vigilancia, en otras el comité realiza las vigilancias, en otras es un mix entre ambos. Y eso tiene que normarse, tiene que diferenciarse bien. Si el equipo que va a realizar vigilancia, solo va a hacer vigilancia o también va a hacer otro tipo de actividad. Y bueno, y dentro de ellos otro importante es lo que es carga laboral, dotación de personal y ocupación de camas, que es lo que se mencionó, las horas protegidas para este grupo, este recurso humano que va a realizar ello. Y hay puntos que también no están bien específicos en la actualidad para ver cuántas personal va a ser por cama, ¿no? Enfermeras, por vigilancia de cama, ¿no? Entonces, me gustaría abrir discusión con estos puntos, si es que tienen alguna apreciación adicional en ello, en lo que se tiene acá como parte de los componentes. Sí, doctor Velarde. Sí, buenas tardes con todos y básicamente lo que muestra el artículo 4 pues son los 8 componentes esenciales de un programa de control de infecciones, ¿no? Yo creo que aquí lo que se debe hacer es de que se debe de dar mayor peso porque cuando hay un componente bien grande y dentro de ese componente está digamos, una columna vertebral que es la vigilancia. No es al revés que la vigilancia sea lo que está jalando al control de infecciones, ¿no? El control de infecciones el PCI es la casa matriz, ¿no? Y ese PCI debe desarrollarse con todos estos componentes, ¿no? Entonces, justo nuestra norma también habla de todos, pero hay que actualizarla con los 8 componentes. Bien, o sea, ¿dónde va a estar la vigilancia? Porque me da la impresión de que la vigilancia es la que está jalando al PCI, ¿no? O sea, el que hace vigilancia después, como mencionó el doctor Cuellar, ¿no? O sea, vigilancia te va a informar, te va a alertar, pero ¿quién es la mano que va a operar? ¿Quién es el que va a intervenir? Entonces, el grupo de intervención, todo eso es lo que debe de reforzarse justo con estos componentes, ¿no? Darle peso también. Y el otro punto que se ve en el trabajo al día
administrativo, porque como lo mencionan, como es un comité, no tiene un centro de costos, no tiene un organigrama, ¿no? Es como que dicen, no, los directores no lo miran así, no lo ven de esa manera, ¿no? O sea, su vista a través de ellos está hacia producir, ¿no? O sea, mover todo el producto final del paciente que debe salir tratado y curado, ¿no? Pero debe ser gestionado por PCI, y ese es el PCI que tiene que ser fortalecido, ¿no? Gracias, doctor Velarde. Sí, definitivamente lo que usted menciona, ¿no? Los comités de control de infecciones actualmente no son orgánicos. En sí se llaman comités y muchas veces son tomados como un comité que se reúne de forma no, no periódica, o claro, comité de estructura inglesa o estadounidense, por así mencionarlo, en donde tengo no se diferencia entre el comité de control de infecciones y el programa de control de infecciones, ¿no? Entonces a veces hay esa dificultad y no lo interpretan como si fuera un equipo técnico o orgánico. Y creo que esa es una de las grandes dificultades que se tiene, que si no mejora ello, va a pasar lo mismo con la norma que tenemos vigente. Es raro, por ejemplo, el tema de PROA, que PROA sí es orgánico. Doctor García, sí. A ver, particularmente el tema, uno de los pilares de esto para que salga bien es la organización y la fundamentación de la estructura y lo que significa una infección asociada a la atención de salud, porque pero nos basamos básicamente en el desenlace final, que es la vigilancia de las sillas, pero toda la parte preventiva en general no las tocamos ni las vemos. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando, por lo menos desde la visión que tenemos, cuando uno habla de ellas, no solo habla de la vigilancia de A o de B, sino de por qué ocurrió el hecho. Y para poder intervenir por qué ocurrió el hecho, hay que intervenir logísticamente en muchas cosas, administrativamente en otras, y ver la posibilidad, porque la pregunta que tenemos un feudo de inmunizaciones, tenemos un feudo de bioseguridad, un feudo de PROA, un feudo de IAS, un feudo pongamos, de limpieza y desinfección, un feudo o sea, tenemos feudos por todos lados y cada uno es dueño de su feudo y nadie se mete con ello. Entonces, la idea, yo creo que esta estructura o esta situación que debemos plantearla pasa por una reingeniería total de lo que significa el control de infecciones de siempre, porque debería articular, ¿no? Y generar, como ocurre en cualquier parte, como siempre pongo en el aforo, la idea, en un país civilizado, ¿no? O sea, como un país civilizado, y como lo ha mencionado tanto, esto debería ser un órgano asesor de la gerencia directamente, o hasta del mismo ministerio, ¿no? Dependiendo del nivel que estemos conversando, para que pueda articular diferentes sectores, situaciones, y que en realidad pues no estemos duplicando, comité de salud y educación del trabajo, comité de bioseguridad, comité de IAS, comité de PRA, o sea, 80 comités que todos son los mismos. O sea, al final de cuentas, porque no hay para todos. O sea, ni hay recursos, ni hay tiempo, ni otras cosas. Entonces, yo particularmente creo de que bonito sería la idea de presentar una propuesta como sociedad en el cual involucremos un desarrollo de una estructura de IAS, pero en un marco, o esa estructura va a salir de las subestructuras que existen por todos sitios. O sea, no necesito mayor inversión cuando puedo redistribuir lo que tengo ahorita existente, y que operativamente uno puede ver las sillas. Eso es lo que mostramos, son las sillas que vigilamos.
Por eso que los servicios que más salen son los servicios que vigilamos, que son las ideas críticas, pero los servicios que no vigilamos y que aparecen en el día a día de nosotros, no los medimos. Entonces, en realidad, resulta siendo un IAS muy ficticio, porque va a ser el único sitio que usan ventiladores la mayoría de las veces, ¿no? Pero ¿quién mide las flebitis que se ocasionan en las salas de comunes del esto? ¿Quién mide claro, quién mide los diferentes aspectos, ¿no? Que se generan a nivel, no los miden porque obviamente estaríamos en otra circunstancia, ¿no? Pero yo creo que, me parece que la figura de un organigrama en el cual involucre el IAS, como bien lo mencionó el doctor Velarde, el doctor Cuellar, el 10% de todo lo que debería ser el programa, ¿ok? Entonces, obviamente, pues ahí todos sabemos que hay intereses de por medio por el cual los protagonismos aparecen y se generan, y uno quiere ser el protagonista de la película, pero en este caso debería haber varios actores principales, ¿ok? No solo uno. Entonces, esa es la verdad. Una de las cosas, yo creo que la del 2004 está mejor que esto, ¿no es cierto? Porque la del 2004 te pone nota que cuando haya una unidad de residuos sólidos dejaremos de hacer control. Durante muchos años hemos hecho eso. Falta control de desinfectantes, ¿no es cierto? Todo lo que, la lucha y después, ¿qué falta? Ah, y antibióticos, el PROA estaba ahí. Antes que le llamaban PROA, control de infecciones lo manejaba, ¿no es cierto? Entonces hay varias cosas ahí, pero lo que dice Lucho es cierto. Se han formado, y más aún después del PROA, deben estar bajo la tutela de no un gran comité, sino simplemente control de infecciones, llámenle IAS, porque clásicamente control de infecciones, siempre ha sido así, ¿no es cierto? Pero bueno, se le ocurrió a las IAS tomando la cuestión americana, etcétera, ya le cambiaron, pero todos esos tienen que desaparecer. A ver, salud laboral. La salud laboral, las oficinas de salud laboral que tenemos en el hospital, es un desastre, porque finalmente cuando ocurre, ¿no? Lo mandan, entonces, ese no es el asunto es que tienen que resolverlo en sus inmunizaciones, comités de inmunizaciones, las campañas de inmunizaciones. Entonces, lo único que se hace es fragmentar. Entonces, cuando divides y vencerás, ¿no es cierto? Y te vas a debilitar, o sea, cuando comienzas a debilitarte, porque ¿con qué se va a presentar comité de infecciones si tienes residuos sólidos por allá? Si trabajas como equipo, como conjunto, pero manejando, sin necesidades. Por eso es que la norma del 2004 dijo bien claro, el presidente del comité de infecciones, como se denomina, es el representante del director. O sea, ¿con qué cara te puedes presentar a un jefe de división, etcétera, si no tienes el aval del director? ¿No es cierto? Yo en esa época yo podía ser tenía mi director de departamento, lo que sea, y yo era el asistente, pero yo iba como director. Entonces ahí le digo, mira, la cosa es así, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ahí se pierde fuerza. Y la otra cosa que yo diría que hay que tener bien claro, que ese equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Ese equipo multidisciplinario. Y la otra cosa, el médico no es tan importante acá. El médico dirige. Pero aquí, ¿dónde es la importancia de la enfermera? Aquí no se menciona ni esto, no se conoce. Si yo sugiero que si van a hacer este tipo de actividades para esto, inviten a las enfermeras que trabajan en esto, ¿no es cierto? Porque autoformado. Y hay pocas que se han autoformado. Yo diría que Rosa Rosales, que trabajó 16 años en el hospital. Rosita se fue a Chile, se entrenó con Patricio Orselles, con Paula Brenner, que son líderes en control de infecciones, y otras licenciadas y también que manifiesten, porque el infectólogo no, la mayoría de infectólogos no le interesa, sino que me digan acá, son muy pocos infectólogos que estamos interesados en control de infecciones. Son epidemiólogos hospitalarios, ¿de acuerdo? Son epidemiólogos. Y el libro de epidemiología, ¿cuál te dice que es el mejor perfil? El mejor perfil es el
el infectólogo, cierto, te dice que es el infectólogo porque tiene que tener entrenamiento en epidemiología y tiene que tener entrenamiento en la parte estadística, ¿no es cierto? Toda esta parte de análisis. Entonces, ese es el mejor perfil. Nuestro epidemiólogo peruano, con todo respeto, ¿no es cierto? No es clínico, no es clínico. Estoy hablando tonterías ahorita porque no conozco el programa de aquí adelante, pero quizás ya lo programaba, pero bueno, lo digo con la mejor intención, ¿no es cierto? Pero creo que esa norma, si la sociedad va a ir ahí, yo creo que tiene que recoger la experiencia desde los 90 para adelante. Qué aciertos se hicieron, qué equivocaciones se cometieron, para que no se vuelva, pero incluso gente de la maternidad se fue a otro caso porque, bueno, ya no es el punto, pero la idea es que creo que esto debería mejorar. Yo creo que es una buena, y recuerden una cosa, yo les voy a contar una cosa de la historia. La autora mostró unos alineamientos, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa querían destrozarla, que pusieron esa como lineamientos para destrozarla del 2004 y no pudieron porque en esa época ¿Por qué? Porque había un médico ginecólogo, ¿no es cierto?, que le interesaba sacar una porque lo estaban por sacar del programa porque no hacía nada del ministerio. Y si ustedes lo leen, hay una serie de deficiencias en esa norma. Entonces, muchas de estas normas se han hecho al caballazo, sin el apoyo técnico. Un comercial, el de aislamiento lo hicimos con Rosa Rosales en el 2003, 2004, o 2005 creo que fue, ¿no? 2005, ¿no es cierto? Lo sacamos. Pero y sale todo el financiamiento y al final nos pusieron, pero igualito, éramos los que hicimos el trabajo. Y hay una guía, que hay que hacer propaganda del INEN, del 2018, ¿no es cierto?, que está en línea, que la pueden revisar, muy bonito, que lo hicimos con todo el equipo de infectología del comité y la licenciada Villavicencio, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho material para recoger, es valioso, la maternidad de Lima tiene material muy bonito, el Hospital del Niño de Breña, todo es historia, ¿no? Todo es historia. Y de ese punto, bueno, no sé si OMS siempre no es la verdad, ¿no? Pero yo creo que hay falta temas. Si uno revisa la norma del 2004, falta temas. Simplemente que PROA lo han pasado para... Por lo menos ahí no sale proa, pero cuando empieza a desarrollar cada una de esas capacidades... Pero... Sí, ya, habla de... Ok, bueno, por eso. Los lineamientos que rigen básicamente los componentes que debería estar acá, ¿no? Cierto, totalmente de acuerdo. En el caso de, antes de pasar el 6 del 7, como bien lo dice el doctor Cuellar, ese es el primer conversatorio que estamos realizando como sociedad, creo que en muchos años, acerca de IAS. Y la idea es eso, nuevamente retomar este punto. Y de acuerdo con que sí, el personal que se lidere IAS, ya sea infectólogo o no, tiene que estar capacitado en control de infección, en prevención y control de infecciones. Y ahí podríamos de repente trabajar esa capacitación y quién lo va a certificar, ¿no? Según lo que nos mencionaba, CHEA es el encargado en los Estados Unidos, la mayoría, pero en Perú no existe alguien que esté encargado de eso. Se le planteó al Ministerio de Salud para que pagara. Ha venido Patricio Nercey, ha venido Paula Brenner, ha venido OMS. Hemos ido durante años a toda esta capacitación, pero nadie certifica. Y la otra cosa, la gente que estaba entrenada, la sacaron de los comités. No sé si en el seguro también pasó. La enfermera de control de infecciones, faltaba una enfermera de turno en tal piso, sáquela ahí, mándela allá. Empezando que no hay el reconocimiento de la capacitación del enfermero y tampoco hay el esquema. Igual que a los médicos de control de infecciones, ¿no? Es importante verlo de la organicidad, ¿no? Porque si es orgánico, ya no podríamos ver porque en sí siguen siendo representantes de enfermería en el comité, pero debe ser orgánico. Ese es justo el reglamento. Puede pasar muchos años, porque cuando tú le planteas que esto le va a costar tanto al Estado, el Estado lo puede patear y nunca sale el reglamento para pasarlo. Por eso hay que manejarlo eso con mucho... Sí. Y justo en base a la reglamentación,
hemos llamado a esta reunión, que va a haber varias reuniones, es la primera que estamos teniendo y vamos a tener más. En el artículo 6 de este reglamento nos menciona acerca del personal de vigilancia y prevención y control de infecciones. Dice el personal de salud en coordinación con la respectiva IPRES y su labor debe ser preferentemente de dedicación exclusiva. Y este es un punto de repente que hemos estado buscando desde hace muchos años y esperamos de que se podría consolidarse en algo bueno, ¿no? Pero si hubiera alguna sugerencia aparte de esto que debería también incluirse. Sí, doctor García. Claro, el doctor García nos menciona que debe incluirse el personal administrativo con cierta razón, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Primero, que los comités de infecciones eran escogidos por amistad o por castigo, o sea, los mandaban al comité. Entonces la gente iba a los cursos, los mandaba, pero no era la gente interesada, motivada. Entonces, y la otra cosa, no hay penalidad. A veces hay que ajustar, ¿no es cierto? Al peruano le gusta que lo ajusten, en el buen sentido de la palabra, ¿correcto? Pero, ¿no? No sé, yo no me meto en eso. Realmente escojan que sean motivadas, ¿no? Pero tienen que tener lo que se pidió en una oportunidad es que con carácter de responsabilidad al director del hospital, ¿no es cierto? Y entonces, y la otra cosa que se trabajó durante tiempo fue que deberían tener cursos de capacitación, ¿no? O sea, 1 o 2 veces al año, y que eso jugara rol en la calificación anual. Y que debes tener una evaluación por control de infecciones, ¿correcto? Y ahora los jefes, ¿a quién los califica? El director tiene que calificarlos, ¿no es cierto? O el presidente del comité de infecciones calificar a los directores, porque no solamente va a ser su personal, tiene que ser. Y lo que se hace en el hospital, ¿no es cierto? Lo que se hace el curso de inmersión desde hace muchos años, ¿no? Personal nuevo que ingresa, se dicta 2 veces al año, y todo el personal. Pero también siempre ha sido, no era obligatorio la situación en la que la estadística te dice que 1 de cada 5 infecciones intrahospitalarias son resistentes, y quizás ahora tiene que ver, estamos en guerra. Así como estuvimos con guerra con COVID, ahora estamos en guerra con la resistencia, y ya no hay que ser flexibles, hay que ajustar, y al que se escapa, pues, al paredón, ¿no? Quizás ahí algo importante para hablar como sociedad es cuál queremos que sea nuestro rol, por ejemplo, en la parte de capacitación, certificación, porque ¿quién lo va a hacer? No debería ir a la responsabilidad de cada hospital, ¿no? Ahí otra vez nos estamos fragmentando y va a ir por cualquier sitio. Entonces, de repente, como sociedad, nosotros podemos un poco centralizar eso y tomar ahí cierto liderazgo. La forma de cómo hacerlo es lo que tendríamos que... Un momento importante para ver si se puede tomar esa oportunidad y hacerlo más estandarizado, de mejor calidad, etcétera. ¿Qué pasó con Vigía? El responsable de Vigía para control de infecciones terminó siendo, entre comillas, el director nacional de control de infecciones, ¿no? Entonces se le caía, él tomaba las decisiones, o sea, la gente de Vigía, en esa casa, en ese momento, el que estaba responsable era el dueño y hacía y deshacía. Entonces, se perdieron muchos años, se invirtió mucha plata, y el ministerio no tomó el timón, sino lo que manejaba Vigía. Entonces, lo que le correspondía era al ministerio, decir, que Vigía ponía la plata, hacía las capacitaciones, pero el ministerio debió tomar ese momento. Entonces, lo que se necesita, pues, es decirle al ministerio, o motivarlo, que, mira, pues, te están muriendo, de cada 5 son resistentes, se muere, pero cuando ponen cifras, quizás le va a doler, sobre todo al seguro social, ¿no es cierto? ¿Sí? Al ministerio también le tiene que asegurar en algún momento, pero no siempre lo duele, ¿no? Yo en esta cosa voy a dejar las palabras de la Raja, porque si quisiera plantear la pregunta es, ¿queremos hacernos cargo nosotros de las IAS?
¿podemos hacer o tenemos digamos, a encaminar algo de esto? ¿O es que realmente vamos a ser parte de este rompecabezas, de este Lego que se está creando? Porque fácil, y me pongo a pensar, por ahí puede salir la propuesta que muchos en algún momento se ha vertido, crear una famosa sociedad de control de infecciones, ¿no? Generar una asociación de esto. Entonces, ¿por qué? Porque bajo la lógica de protagonismo, va a haber por ahí patrocinadores por otros lados, va a comenzar a jugarse en varias canchas, ¿no? Y esto va a ser multidisciplinario y vamos a verlo desde ese punto de vista que cada uno va a formar nuevamente feudos y feudos. Entonces, yo creo que es una oportunidad interesante que la sociedad comience quizás a hacer las alianzas estratégicas con otras cuerpos de salud, digamos, el colegio de enfermeras, químicos, la sociedad de microbiología, no sé, me pongo a pensar en voz alta muchas cosas. Y sea pues el que genere el espacio, bueno, estamos en la casa de protagonismo, entre comillas, subliminal del infectólogo, pero que sea un espacio que todo se vea para que sea causa común al final de cuentas, ¿no? O sea, las infecciones no las va a solucionar como habla ¿no? El PROA no es que el infectólogo va a definir el asunto, es un contexto y en estos tiempos modernos todos se hacen trabajo en equipo y todos hacemos cada uno nuestra parte y al final el logro es de todos, no de uno. Pero alguien tiene que comandarlo de alguna otra forma, ¿no? Entonces, creo, ¿no? Porque todos sabemos las corrientes que están surgiendo ahorita con los protagonismos, entonces, pero creo que es una interesante conversatorio, la sociedad lo ponga, apuesta abierta a otras instituciones, colegios, qué sé yo, ¿no? Participantes de esto y podamos recoger entre todos y hacer quizás un consenso mucho más interesante, mucho más rico y que como digo, o sea, el problema, como lo han mencionado todos, el problema es crear la estructura orgánica y que esa estructura orgánica sea un componente multidisciplinario con capacidad de decisión, de intervención y al final hasta de control y hasta entre comillas, ¿no? Pero que eso también trascienda más allá hacia el ministerio y que el ministerio no relegue a las CIAs, sino sean como antes, pues, políticas públicas o generen impactos en lineamientos de gestión que trasciendan más allá de un periodo de gobierno X, sino que se trascienda más allá y que... A ver, tengo un ranking de IAS, los 5 últimos me van a pagar por estar en este ranking de los más malos, por poner, ¿no? O sea, entonces, y eso no solo va de la mano con la parte puntual del ministerio, sino va con la parte de la parte privada, ¿no? ¿Cuánta de toda la parte privada, ¿no? realmente funciona en esta política, ¿no? Porque en la parte privada es donde más está el epidemia, pocas a veces, pero qué tanto interviene en esta discusión esa parte, ¿no? Yo creo que por ahí debería estar la idea. Perfecto. Sí. La experiencia... No, está con virus ya. Está con virus. La doctora debe conocer, porque en Estados Unidos hay la famosa PIC. Primero, actividades, cursos que venían pues, y entonces, eran enfermeras, eran médicos, biólogos, todos participan ahí, entonces eso puede terminar haciendo, y no estaría mal, pero lo que tiene que hacer ahorita, yo creo que si se plantea que la sociedad que encabece esto, tocar el tema, o sea, ponerlo sobre la mesa, ¿no es cierto? Ponerlo sobre la mesa, y fíjate, lo que hemos leído, ¿no es cierto? Prioridades de salud pública. Entonces,
ellos lo han puesto, o sea, los burócratas lo han puesto. Entonces, hay que tomarlo, está grabando, ¿no? Con la mejor intención. Entonces hay que aprovechar eso, ¿no es cierto? Hay que aprovechar eso que ya han puesto y que es una prioridad nacional, ¿no es cierto? Entonces, en la sociedad hay gente que ha trabajado bastante en esto, hay gente que está trabajando, entonces, vuelvo a repetir, sacar conclusiones para adelante y plantearle al ministerio que ya es hora, ¿no es cierto? Incluyendo antibióticos, incluyendo el uso de antimicrobianos, ¿no es cierto? Solamente en detalle de antimicrobianos hay una cosa que yo lo veo. Que no hay estandarización en los laboratorios. Lo que se hacía, por lo menos lo que debe hacerse es que la enfermera de control de infecciones tiene que revisar los resultados de microbiología y cruzaba determinante cuánto es polarizante y cuánto es infección. Ahora, ¿no? Esta es una chambaza, por lo tanto hay que coger hemocultivos, que es lo más grande, ¿no es cierto? Si había tiempo para los cultivos, esto. Y entonces veíamos a Rosa Rosales y se revisaba pues, todas las historias del hospital, se dan cuenta. Entonces, se trataba de pulir eso. Cuando yo llegué al INEC en los 90, la información de bacteriemias, en esa época, cuando publicaban, entonces hay que depurar eso. ¿Cuánto de eso que se informa? No lo sabemos, ¿no es cierto? No lo sabemos. Y la otra cosa, no todos los hospitales tienen los antibióticos necesarios. Hay que poner una lista de antibióticos y sobre eso medir que puedan tener pues el 50% de los hospitales, o por nivel, ¿no es cierto? Por nivel, porque si informamos así, pues, ¿cuánto jala para arriba? ¿Cuánto jala para abajo? ¿No es cierto? Entonces, no estar hablando piedras ahorita a la gente de epidemiología, ¿no? Mejor es tenerlo de amigos, no amigos, porque ese campo lo está manejando por muchos años, pero la gente de epidemiología me conoce como habla. Así que, mejor es traerme, conversar con él y ponerlo de acuerdo, ¿no es cierto? Lucho Suárez apoyó mucho durante muchos años esto y quizás también podría aportar como parte de la historia de las relaciones. Estos son mis aportes. Y ya no hablo más porque quiero ocupar más tiempo que la persona pueda. Gracias, doctor Collado, gracias, doctor García también. Bueno, hay que tener en cuenta que definitivamente tenemos es un campo de repente que no está muy priorizado en sí actualmente, ¿no? Y sí nos preocupa mucho quiénes son actualmente los líderes o los encargados de esos comités. Una pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Fuerzas Armadas? De los equipos, direcciones, son médicos militares. Nuestra pregunta es, ¿están formados ellos, la especialidad que ellos sean, están formados en ver con prevención y control de infecciones? Y eso creo que es un punto que deberíamos retomar. La formación o la capacitación en ellos también, ¿no? Definitivamente esto se va a reglamentar, esa es la ley, tiene que desmenuzarse, y la idea del trabajo que estamos haciendo en este momento es ver, después que se reglamente, vienen los planes, las normas y todo lo demás que tiene que trabajarse. El artículo 7 es un poco interesante, y me dice, bueno, un poco, llama mucha atención, ¿no? Porque acá ya viene una parte sancionadora. Y nos dice, todas las CIPRES, tanto públicas como privadas y las mixtas, notifican en forma nominal e investigan brotes de IAS, constituye infracción sancionable administrativa, civil o penalmente, según corresponda, la omisión o notificación al Ministerio de Salud de los brotes detectados en las CIPRES. Eso realmente hablábamos, sin embargo, en lo que es notificación. Tenemos a alguien, nuevamente, alguien encargado que se dedica a esa notificación. Generalmente los equipos que hacen notificación son los mismos que están haciendo otro tipo de actividades. Y lo que mencioné cuando acabó Fiorella, es estos registros, estos datos que tenemos de IAS, probablemente son subreportes, porque lamentablemente en el país hay un terror, por no decirlo de otra forma, cuando se menciona brote o epidemia. Entonces probablemente tengamos ese subreporte, y si estamos hablando acá de la parte de infracciones, más aún. Entonces puede que esto no se llegue a reportar finalmente como brotes y van a pasar como casos
usuales, inusuales o algo así. Entonces, esto si bien nos ayuda a tener una conducción, el problema va a ser que podamos subreportar más de lo que ya subreportamos los casos de IAS en el país. Además de quién es el responsable, ¿no? Si tengo una enfermera que va a hacer vigilancia más otras actividades de control de infecciones, no hay una sanción, por ejemplo, por no implementar alguna estrategia de higiene de manos, o no hay una sanción, por ejemplo, por implementar alguna estrategia para tener mejor programa de residuos sólidos, mejor manejo de residuos sólidos en sí, ¿no? Entonces, se ha ido muy enfocado nuevamente a vigilancia, y esto de repente se podría traer, ¿no? Creo que hay unas preguntas, bueno, hablando de capacitaciones, ¿no? El artículo 8, estrategias, planes multisectoriales y comisiones, ¿no? Acá nos hablan de que se debe articular con la Comisión Multisectorial para la contención de la resistencia a los antimicrobianos, con la Dirección de Prevención de Tuberculosis, con la Dirección de Prevención y Control de VIH, con las unidades de salud ocupacional, que es lo que se mencionaba también previamente, con las oficinas de calidad en diferentes niveles de intervención, con otros programas, con otras estrategias, planes multisectoriales y comisiones pertinentes, que acá debería estar especificado, yo creo que sí debe estar escrito con su componente, ya sea en hospitalario o a nivel macro, que es INS, y con vigilancia, que está ahí. Y antes de pasar a las preguntas o a las intervenciones, me gustaría hacer un análisis sobre una de esas estrategias, que de repente es una de las pocas que habla de control de infecciones, y en sus normas siempre lo hablan, año a año que les actualizan, que es la estrategia que es lo que es la norma técnica de prevención y control de tuberculosis. La norma técnica de o de tuberculosis en sí. Sin embargo, es más, te piden que tengas un plan de control o un plan de prevención de tuberculosis en el hospital, en la DIRI, DIRESA o a nivel regional. Sin embargo, estos esfuerzos quedan diluidos. ¿Por qué? Porque esta estrategia o este equipo depende de un grupo mayor en sí y no tiene el nivel que debería tener o lo que lo tendría en sí un comité de control de infecciones hospitalarios. Entonces, finalmente, ese administrativo, ambiental y personal no se llega a implementar y terminan utilizando de repente en productos como mascarillas o algunas intervenciones que no son tan eficientes en sí. Entonces, este es un punto que debería, esa articulación creo que ayudaría mucho para evitar de tener ese presupuesto pequeño que no tiene un gran impacto en el control de infecciones, pero que si se trabaja articuladamente con el Comité de Control de Infecciones institucional, podría tener una mayor relevancia. Lo que es la articulación en sí con otros sectores. Lo que hemos visto muchas veces es que sí hay poca articulación entre las 4 grandes direcciones que manejan o que tendrían que estar tan involucradas en lo que son IAS, ¿no? Lo que es DIGIES con lo que es INS, CDC y DIGEMIT. Para nosotros que estamos en la parte ya operativa, vemos que hay a veces no hay una articulación por un lado, el de CDC por otro lado, el de DIGEMIT por PROA por otro lado, y de IAS también por otro lado de DIGIES. Y eso sí no se ve una articulación, nosotros no vemos una articulación a nivel de MINSA que se pueda reflejar o que nos pueda trabajar también en la parte operativa, ¿no? Doctor Ercilla. El asunto es como tú has dicho, o sea, ¿qué significa articular? Ese es el principal problema ese es el principal problema que tenemos que... En este caso es, entre comillas, o la visión que yo veo, es que el ministerio o el ente X que crea una estrategia, la crea ella sola y va y pretende que lo que él ha visto lo implemente la que ya está o que tiene alguna contingencia similitud con lo que quiere hacer y no participa realmente directamente la gente que está, y eso es articulación, o sea, intervenir los dos para solucionar el problema. Y no tendría que venir alguien. Por ahí está mal hecho la definición, o mejor dicho, no la definición, sino la operativización de lo que significa la articulación. O sea, articular no es una palabra que suene ni que se ejecute como debería ser en las instancias
desde la parte directiva hacia la parte operativa. O sea, ahí hay un problema serio. Yo creo que, vuelvo a repetir, el IAS o como llamamos la unidad orgánica, la oficina, la dirección, por lo menos como un programa. O sea, tiene que, tiene que posicionarse como una dirección, como una, no sé, pues ya cada uno en los niveles máximos de gestión tiene que buscar un posicionamiento a ese nivel que pueda articular, pero en el buen sentido de las palabras, las acciones, ¿no? Entonces, sobre la parte de las sanciones, definitivamente está bien claro que si yo voy a comenzar a sancionar, se han lanzado hasta decir penalmente y toda la cosa, los brotes, si yo quiero sancionar un IAS, no puedo sancionar por vigilarlo y notificarlo. Tengo que buscar por el cual yo no hice algo para poder prevenir, ¿no? O sea, quizás por ahí debería ser el otro, y no es la persona, sino es el contexto del macro, ¿no? Es como viene, yo siempre he dicho, ¿no? Viene su salud a buscarme, la debilidad más grande que tengo, ¿no? Y a ponerme la multa sin antes saber de que por qué existe eso, porque no hay el presupuesto para hacer eso, pues. Sin presupuesto y sin esto, yo me pongo a pensar cuántos ambientes de aislamiento respiratorio tienen todos los hospitales. Y te vienen y te dicen, no, ¿por qué hay brotes de tuberculosis en el personal? No total, le digo, hay que poner la multa a la institución que pague 1.000.000 de soles por... ¿Y quién le pone la multa de salud por no hacerle cumplir al ministerio que tiene que dotar de infraestructura a todos antes de que vengan a cuestionar esto? O sea, nadie. O sea, definitivamente por ahí no va el mecanismo de sanción de gestión. O sea, estamos fuera de... Vuelvo a insistir, en mi opinión esto tiene que ser posicionado como una dirección, un departamento, como una, qué sé yo, X de control de infecciones que abarque diferentes áreas, aspectos, articulados cada uno en su momento y con las condiciones que se deben. La historia del Comité de Infecciones en el Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiología. Luego lo pasaron a servicios generales, como parte de enfermedades raras, huérfanas. No transmisible. ¿Lo transmisible, no es cierto? ¿Sigue ahí? Sí, no transmisible. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? O sea, al Estado no le importa nada. O sea, debería importarle ni las vidas, le debería importarle las vidas y bueno, el dinero ya, pero en segundo lugar. Pero las vidas, o sea, ahora están, o sea, hace años que están huérfanos, enfermedades raras. Eso es lo primero que uno tiene que plantearle. Claro, no es que por eso todos los estudios de costo, efectividad, mortalidad, juntarlos con, aunque se intentó alguna vez, pero obviamente si trabajan DGE o el CDC, como quieran llamarlo hoy día, trabajan para, no le van a decir pues al amo, estás mal, ¿no es cierto? Pero una sociedad sí le puede decir, como se las dice las sociedades europeas, americanas, se las dice al gobierno americano o los países europeos, están mal. Trabajemos en eso. Claro, ¿de dónde partimos? Partimos de que este tema está en enfermedades huérfanas, ¿no es cierto? Y que no le, por lo que está haciendo, no le interesa al Estado, aparentemente, pero si hay esta oportunidad, intentemos hacer. Sí, lo bueno es que hacer una ley y al momento de reglamentarse puede cambiar o puede modificar algunas cosas de los dos del ministerio, ¿no? O algunas encargaturas para que salga de la dirección de no transmisibles una unidad funcional dentro de la misma Dirección General de Intervención y Estrategia de Salud Pública. Porque si es así, claro, vamos a tener el mismo problema siempre, ¿no? No vamos a tener a alguien que esté liderando ello. Bueno, y en esta parte final, ese artículo es el artículo 9, si no me equivoco, si es el 9, hay algunas cosas interesantes que también son un poco, no peligrosas, sino que hay que tomarlo con pinzas. Por ejemplo, el implementar sistemas apropiados de ventilación en ambientes de aislamiento y de zonas de cuidado especial para pacientes. Digamos mucho dinero también en control de infecciones, pero tiene que haber un presupuesto asignado para ello. Y ahí
el momento de reglamentarse tiene que verse cómo se va a hacer esta implementación. Qué hospitales van a iniciar, qué hospitales van a tener. Son IORs muchas veces, son proyectos de inversión que tienen que implementarse, porque hacer un cuarto especial para un paciente, eso creo que todos los que infectólogos, los que trabajan en lo que es control de infecciones, anhelan. Sin embargo, en la práctica esto no es tan fácil. Un plan de implementación con un presupuesto adicional para implementar ello, ¿no? Y algunos puntos adicionales acerca de la participación también que hay ahí, ¿no? Yo creo que este es uno de los puntos finales que tiene parte de esta ley. Como lo mencioné al inicio, esta es una de las primeras reuniones que vamos a tener. Hay muchos conectados en este momento que nos están viendo también en el streaming por Facebook Live y nos están escribiendo también pidiendo de repente iniciar ello, ¿no? El ayudar a capacitar y tener un grupo también de trabajo. Sí, doctor Velarde, sí. Cuando hablamos de un profesional que sea capacitado en prevención y control de infecciones, no solamente es temas relacionados con vigilancia, ¿no? O sea, él sabe vigilancia, sabe epidemiología, tiene que tener muchas comunicaciones, resolución de problemas, ¿no? Estos manejo de riesgos, estos test que hay o herramientas que hay que se entrenan para poder hacer gestión de riesgos, ¿no? Porque cada vez que entra a un servicio y detecta un riesgo de infección, tiene que gestionarlo, ¿no? O sea, no solamente son las capacidades duras, sino también las capacidades blandas, y por eso que las asociaciones de control de infecciones tienen un programa de ¿no? APIC es el más antiguo, ahora está la Asociación Latinoamericana en Control de Infecciones que va a acreditar, que en el mes de abril va a hacer la acreditación a los profesionales en control de infecciones. Brasil va a empezar acreditación en control de infecciones, lo dijo la doctora, ¿no? Argentina tiene su centro de acreditación en control de infecciones. Entonces la idea es que se pueda trabajar, como dijo el doctor Ercilla, con todos los grupos profesionales que se dedican a control de infecciones y se pueda crear tal vez una asociación de eso, ¿no? Pero, y las otras especialidades, aportar los otros campos que se necesitan, ¿no? Sí, y es muy cierto, cuando uno ve los programas que tienen, por ejemplo, nuestro país vecino, que es la Asociación Brasilera de Control de Infecciones, ellos tienen programas diferentes, ¿no? Es decir, hay para control de infecciones dentro de las salas de endoscopios, y lo que es todo lo que es manipulación de ropa, pero también van hasta la construcción de un hospital, cómo va a tener cuáles son mis zonas de mayor riesgo, las zonas rojas, las zonas verdes, todo eso, que es un mundo aparte, ¿no? Entonces, vamos de todas maneras, la doctora está tomando todas las sugerencias que están dando en esta reunión y vamos a seguir recibiendo más sugerencias que tengamos, tanto como para enviar nuevamente esta información al ministerio, como también como sociedad, cómo podemos aportar nosotros de repente en capacitaciones en algo básico. Yo creo que podemos retomar nuevamente el tema de higiene de manos o capacitadores en higiene de manos. Bueno, yo creo que sí, doctor García. El último comentario es que a raíz de lo que has comentado, yo creo que un tema que puede llamar por lo menos más la atención para el resto de infectólogos es ver el tema de multiresistencia de IAS, ver el tema cómo es el costo de lo que significa una IAS por un germen MDR o resistente y ponerlo en aplicación como sociedad, ¿no? O sea, yo no creo que no haya reporte, casi el 50% según la encuesta está liderando el control de infecciones. Asumo que la mayoría debe ser de Lima y Callao, lo asumo yo. Entonces, pero si en provincia se tiene la información y está, la sociedad que lidere un proyecto de información así muy
muy rápido, nada muy espectacular, ¿no? De discutir el tema de lo que se viene, porque sí es cierto, o sea, una de cada, como decía el doctor Cuellar, una de cada 4, una de cada 5, vamos a llegar el próximo año a una de cada 3, y de ahí una de cada 2, y después vamos a llegar al 100%, o sea, y ahí va a haber, ya no hay pro, ahí todo va a ser el problema general. Entonces, yo creo que eso puede ser el inicio para una segunda conversación, hablar un tema de lo que es, por lo menos, los que tengamos data, ¿no? ¿No? Yo creo que la sociedad tiene, personas que podamos, generar una, una información muy puntual y presentarla así como esta, y comenzar a discutirla, ¿no? Si le montemos por ahí costo de cada uno, por ahí puede salir algo más interesante todavía. Como un AIP, como un análisis de impacto presupuestal, sería interesante. Sí. Pero tiene que ir para la cámara. Sobre la resistencia antimicrobiana es control de infecciones. No es uso racional de antibióticos, es control de infecciones, porque persona que no se infecta no necesita antibióticos. Entonces, claro, vamos a hablar de antibióticos, pero fíjate, lo que pasa es que tiene que tener momentos la capacitación. Tenemos que ver hacia aquí vamos a ir. Es cierto, nosotros somos infectólogos en esta sociedad, pero tenemos que ver realmente si interesa, porque en la... No sé si en Estados Unidos, pero ha mencionado que sí van a hacer selección, ¿no es cierto? Pero acá la rotación de control de infecciones en la universidad la pasan para como pro, ¿no es cierto? O la cambian para irse a otro lado, ¿no es cierto? Porque ¿quién hace control de infecciones? No lo hace el infectólogo, lo hace el epidemiólogo con la enfermera. Entonces el residente infecciosa dice, hay que ver la regla. Puedo equivocar, refute. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que por eso tiene que cambiar, el enfoque tiene que cambiar. Permítame terminar, justamente eso, a eso iba. O sea, primero estaba poniendo la parte introductoria. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, no solamente ese chip que el infector nos interese, sino que también aprendamos a trabajar con las otras especialidades. ¿Te das cuenta? Que no las miremos así, que las miremos igual, ¿de acuerdo? Valorar a la enfermera, valorar al microbiólogo, valorar, no estoy diciendo que no lo hagamos, por si acaso, simplemente como idea, como planteamiento. Ahora muchos de los comités ya no son asesores del director, son adscritos a otros, a calidad, creo, ¿no? Algunos están en calidad, otros están en el servicio de infecciosas, otros están en otros lados. Entonces, ha perdido fuerza. El comité ya no es multidisciplinario y nuestras enfermeras no tienen la capacitación. Entonces, ponen toda la buena voluntad y la otra cosa simplemente registran los gérmenes, las listas, la higiene de manos, porque para el Ministerio de Salud. Entonces, si nosotros comenzamos a hacerlo sin coordinaciones, esa es pelea. Estamos entrando con el pie en alto y esto va a fracasar. Entonces, hay que hacer una buena estrategia de cómo hacer, porque todo está fraccionado. Digesa era todo lo que es accidentes laborales, desinfectantes, etc. Entonces, si queremos trabajar, tenemos que trabajar con Digesa. ¿No es cierto? Claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero no se puede. Lo de los medicamentos. Había un personal que trabajaba en IGB, bien o mal, pero tuvo años. Toda esa gente ya la desaparecieron, la han mandado a hacer otro lado y hay nueva gente. Entonces, no los conozco yo, no estar hablando. Pero hay que hablar con ellos y ver qué ideas tienen, ¿no es cierto? Entonces, no solamente pensar social. Yo creo que es una buena idea, sociedad, y comenzamos con IGB, comenzamos con Digesa, comenzamos con enfermería, comenzamos con INS, y la ventaja es que tenemos gente de infectología en diferentes de esas áreas. Pero el problema es que ellos no pueden levantar la voz porque obviamente
jefe, pero nosotros no pedimos que levantemos la voz, pero sí podemos plantear cosas y ellos dentro de cada feudo intervenir también con sus jefes y decir, oye, en verdad tienen razón, cosas así. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a ya finalizar la reunión. Es una reunión muy interesante, una discusión muy interesante. Además de qué viene con esta nueva reglamentación de ley y trabajar multidisciplinariamente. Como sociedad tenemos dos fines muy importantes. Uno es realizar capacitaciones, la actividad científica, y también trabajar con otros actores para el bien de los pacientes. Y en esos dos fines vamos a seguir avanzando con en otro conversatorio adicional para ver unos otros puntos también importantes de discusión con lo que es el control y prevención de IAS. A todos los que nos están acompañando, doctora Krab, doctor Ercilla, que han estado moderando toda la sesión, muchas gracias, buenas tardes. Depende de la fecha, la hora y el momento. O sea, porque ahorita estoy